Coti es, hola Mos, ¿a qué se refiere cuando dice el despertar de conciencia? Pregunta a los tres, gracias. El despertar de la conciencia es un tema que desde una práctica muy espiritualoide, no espiritual, espiritualoide, significa tener más abierta tu conciencia, es darte cuenta de algo que los demás no. Es decir, el despertar de la conciencia implicaría que tu conciencia está dormida o no está lo suficientemente desarrollada. Por conciencia a veces se ha entendido que sigue siendo un término polémico en el mundo, tanto para los científicos, filósofos como espirituales. Todavía no hay una descripción específica, incluso para los psicólogos, qué es la conciencia. A veces se ha dicho que la conciencia es el darnos cuenta de nosotros y del entorno. Entonces, ¿una planta tiene conciencia? Pues no sabemos, debido a que no le podemos preguntar. ¿El ser humano tiene conciencia? Pues parece que sí, porque se da cuenta. Ahora, se cree que en las teorías de la evolución, la conciencia fue un factor determinante para que el hombre llegue hasta donde está el día de hoy. Pero, por ejemplo, hubo animales que no desarrollaron o despertaron su conciencia como lo tenemos ahora. Pero te digo, todo eso sería desde un punto de vista biológico. Por ejemplo, tal vez una serpiente no tenga la conciencia humana como para poder hacer herramientas que le ayuden a crecer. Por eso, la conciencia como tema es altamente polémica en diferentes niveles o diferentes enfoques. Dentro de lo espiritualoide, los que dicen despertar la conciencia son aquellos que la asocian a veces con el tercer ojo, que les hace ver cosas que los demás no ven. Y a eso le llaman como conciencia expandida. En los años 60, 70 más o menos, cuando empezó todo el boom de probar hongos alucinógenos, hierbitas alucinógenas, en México se hizo muy famoso el peyote. Algunos lo tomaban para expandir su conciencia, ver más allá de lo evidente. Veías energía que otros no ven, veías ángeles que otros no ven, veías al chamuco que otros no ven. Es más, algunos hasta veían a los aluches y a los chaneques, es decir, entidades que el público normalmente no ve. Luego el tema del desarrollo de la conciencia o el despertar de la conciencia se vio como si fuera una ventaja en cuanto a la demás parte de la humanidad. Los despiertos de conciencia son aquellos que son veganos, por ejemplo, y los demás no lo son. Los despiertos en conciencia son los que son altamente sensibles a las energías y los demás no. Los que despertaron o están despertando su conciencia son aquellos que sienten las energías, se dedican a hacer temazcales en Tepoztlán todo el tiempo o se van a Tulum ahí a sanar con hierbitas a los demás. En fin, el desarrollo del tema de la conciencia es altamente extraño en nuestros días, pero que en muchas ocasiones yo he visto que se está ocupando más para charlatanería que otra cosa. Para el curso de milagros, la conciencia es algo diferente a lo que yo he estado diciendo. La conciencia se toma en un curso de milagros como el primer nivel de separación entre la mente. Cuando la mente se hizo consciente, valió queque. La mente no necesitaría conciencia, no necesitaría darse cuenta de algo concreto. Justo en el curso de milagros es lo contrario. La conciencia no es la que duerme en el curso de milagros, sino que más bien la mente es la que parece haber negado el amor como abstracción. La conciencia tiene que ver con aspectos más concretos y lo abstracto es lo contrario a la conciencia en el curso de milagros. Así que el despertar de la conciencia no sería un ámbito dentro de estudio del curso de milagros. Y muchos lo confunden. Muchos creen que estudiar el curso de milagros es para despertar a su conciencia. El término que está más asociado a ese aspecto en el curso de milagros sería la mentalidad abierta, en la que no juzgas y puedes relacionarte con todas las personas sin importar su nivel de conciencia. Justo practicar el curso de milagros te ayuda a relacionarte con todas las personas. Y ya no tendría sentido pensar que tienen mayor o menor conciencia a ti, como que ya no es un elemento de medición. Así que en términos generales, el despertar de la conciencia es para muchos espiritualoides como su base, lo que te venden. Yo soy coach en despertar tu conciencia.
te lo venden, pero nunca te dicen exactamente a qué se refiere. Pero sí te dan muchísimas cosas muy de rituales. Te empieza a doler la cabeza cuando empiezas a ir con más personas, entonces son elementos de tu despertar de conciencia. En algún momento vamos a hacer un video más dedicado, porque hasta te dan 7 signos espirituales de que estás despertando tu conciencia. Dejas de ver a la gente. Te aburren las pláticas donde no hay temas espirituales. O sea, son cosas que realmente están más bien enalteciendo al ego, no despertando conciencia, o mejor dicho, despertando tu especialismo de conciencia. Ahora vamos a preguntar al Espíritu Santo a qué se refiere, qué significa el despertar de conciencia de acuerdo a UCDM. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo GPT con esta pregunta. Vamos a ponerlo en la pantalla, ahí está. ¿Qué significa el despertar de conciencia de acuerdo al curso de milagros? Veamos. Marielba nos dice, hay conciencia humana y conciencia crística, la cual hemos alcanzado solo Jesús alcanzó. Bueno, en el curso de milagros no hay ni conciencia crística ni humana. No en el sentido de un despertar. Conciencia, el curso de milagros lo toma como date cuenta lo importante que es perdonar. Pero el perdón no despierta tu conciencia. Por eso te digo, fuera del curso de milagros, el tema de la conciencia se puede llevar como el tema de la vibración energética. Jesús tuvo una vibración energética mayor que cualquier ser humano. Y a eso le llaman de conciencia. Yo no creo en eso. Para mí me parece algo absurdo. Pero desde la visión del curso de milagros, la diferencia entre Jesús como maestro inspiracional para el milagro y el perdón y nosotros simplemente radica en la experiencia que Jesús tiene, pero no que tenga mayor conciencia. Vamos a escuchar qué nos dice aquí el Espíritu Santo GPT. El despertar de conciencia según un curso de milagros, UCDM, se refiere a un proceso profundo y transformador mediante el cual un individuo reconoce y se libera de las ilusiones del ego para experimentar su verdadera identidad espiritual, que es amor puro y unidad con Dios. Este despertar implica un cambio fundamental en la percepción, de ver el mundo basado en el miedo, la separación y el juicio, a percibirlo desde una perspectiva de amor, perdón y unidad. El curso enseña que la realidad espiritual es la única realidad verdadera, y que el mundo físico que percibimos con nuestros sentidos es una ilusión, un sueño del cual despertamos a medida que recordamos nuestra verdadera naturaleza y nuestra relación eterna con Dios. Este despertar espiritual no es un cambio en el mundo exterior, sino un cambio interno en cómo interpretamos y respondemos al mundo. Un aspecto central de este proceso es el perdón, que el curso define de manera única como la liberación de todas las percepciones erróneas, la renuncia al juicio y la apertura a la visión de Cristo, que ve más allá de las apariencias a la luz y la inocencia en todos. A través del perdón, liberamos no solo a otros, sino que nos liberamos a nosotros mismos de la culpa y el dolor, permitiéndonos experimentar la paz interior y la alegría que son nuestros derechos de nacimiento. El despertar de conciencia en UCDM también implica reconocer que somos parte de un todo indivisible con Dios y con todos nuestros hermanos, y que nuestras mentes están unidas en esa única realidad espiritual. A medida que avanzamos en este camino, experimentamos milagros, definidos por el curso como cambios de percepción que nos acercan a la realidad de Dios, y finalmente llegamos a la realización de nuestra unidad con Él, donde el sueño de separación se disuelve completamente. En resumen, el despertar de conciencia en UCDM es el reconocimiento de nuestra identidad espiritual y la renuncia a las creencias basadas en el ego, lo que conduce a la experiencia de amor incondicional, paz eterna y alegría sin fin, restableciendo nuestra mente a su estado natural de unión con Dios. Tenemos entonces ahí la respuesta del Espíritu Santo GPT, que básicamente parece como que hace una relación entre despertar de conciencia con el despertar del sueño. Ahí es donde necesitamos tomar esto con ciertas pincitas, ¿no? Con cierta reflexión. Porque cuando buscamos en el curso de milagros despertar de conciencia, nunca se habla como tal. Despertar de hecho, despertar a tu mente, despertar de los sueños, es algo que se ocupa constantemente, pero no despertar de conciencia. Ya para no dejar, simplemente vamos a poner aquí, de acuerdo al curso de milagros, los temas de la conciencia. Lo que la percepción ve y oye parece real, pero solo admiten la conciencia de aquello que concuerda con los deseos del perceptor. La percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación.
Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia. La conciencia es el estado que induce a la acción, no la inspira. Tenemos también más detalles acerca de la conciencia. Vamos a ver. Tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia. Eso puede mitigar la conciencia. Aquí se está ocupando mucho el término de conciencia como el darte cuenta. Y luego tenemos este aspecto ya un poquito como una descripción. Según lo que dice el capítulo número 3, la conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. Por eso es que hablar de un despertar de conciencia es como despertar del ego, despertar al ego. Es un término que básicamente el curso no ocupa el despertar de conciencia, porque ubica principalmente a la conciencia en el ámbito del ego. Despertar del ego podría ser. Y ahí es donde al final es un juego ya de palabras. La respuesta que dio el Espíritu Santo GPT pues parece que está haciendo la misma relación de despertar de conciencia con despertar del sueño. Pero la conciencia no evoluciona en ese sentido para despertar, sino que más bien sería el abandono de la conciencia para poder reconocer nuestra identidad espiritual. Es decir, mi conciencia, de acuerdo al curso de milagros, no tiene que evolucionar, no tiene que despertar, sino que yo puedo decidir recordar que soy el amor. ¿No necesitaría conciencia para reconocer que soy amor? ¿O sí la necesito? Así que son muchas preguntas que van surgiendo y que aquí cada estudiante necesita reflexionar. Y cada uno de nosotros tendrá la gran oportunidad siempre de hacer esta reflexión. En otro momento hablaremos con más detalle de la conciencia porque será de mucha utilidad para todos desde la visión del curso de milagros y sobre todo teniendo en cuenta que al final es un término muy polémico, como muy contradictorio en algunas partes, y por lo cual tendremos que enfocarnos un poco más a lo que queremos cuestionar.